Stacey Williams siempre había sido la encarnación de fuerza inquebrantable, resiliencia y convicción moral. Nacida en una familia modesta profundamente arraigada en valores tradicionales, la vida de Stacey siempre había sido sobre disciplina, deber y honor. Sus padres le habían inculcado un conjunto estricto de principios: respeto, obediencia y trabajo duro. Stacey llevó consigo estos ideales, transmitiéndolos meticulosamente a su propia familia. Su matrimonio con Richard Williams, un hombre devoto y de principios sólidos, solo reforzó su determinación. Richard era un hombre de buen corazón, pero intransigentemente tradicional, trabajando largas y agotadoras horas en una pequeña fábrica local. Su unión se construyó sobre valores compartidos, disciplina rígida y respeto mutuo. Más que romance o espontaneidad, juntos imaginaron una vida estable y respetable para ellos y sus futuros hijos, definida por la responsabilidad, la dignidad y el honor ganado con esfuerzo. Su hijo, Mike, nació en un lluvioso día de otoño. Su nacimiento trajo una inmensa alegría y un sentimiento de realización a Stacey y Richard. Desde el momento en que Mike entró en sus vidas, se convirtió en el centro de su universo, un preciado regalo para cuidar, proteger y guiar. Stacey se tomaba la maternidad en serio. Cada elección que hacía era deliberada, cada lección cuidadosamente planificada, cada valor metódicamente inculcado. Pero incluso mientras Mike crecía, Stacey y Richard notaron su naturaleza sensible y reservada. Mike no era como los otros chicos de su edad. Era más tierno, más callado, reflexivo. Tenía una fascinación innata por la belleza, la estética, la moda y el arte, lo que a menudo desconcertaba a su padre profundamente conservador. Mientras Richard desalentaba suavemente tales inclinaciones, creyendo que podrían debilitar el carácter de Mike, Stacey a menudo se encontraba atrapada entre las estrictas expectativas de su esposo y su deseo de fomentar la individualidad de su hijo. Sin embargo, la lealtad a los ideales de su esposo siempre prevalecía. La vida era austera pero manejable, gobernada por rutinas, reglas y expectativas. El trabajo de Richard en la fábrica proporcionaba justo lo suficiente para sobrevivir, sin dejar espacio para lujos. Stacey complementaba sus escasos ingresos domésticos cosiendo ropa, haciendo pequeños trabajos en el vecindario e incluso cuidando niños para ayudar a pagar las cuentas. A pesar de sus esfuerzos incansables, el dinero siempre escaseaba. Su familia nunca pasó hambre, pero el hambre no era desconocido en su hogar. A medida que Mike maduraba, las limitaciones financieras se volvieron más evidentes. Asistiendo a una escuela con compañeros más adinerados, se sentía profundamente avergonzado de sus zapatos gastados, ropa de segunda mano y almuerzos caseros. Stacey veía este dolor en los ojos de su hijo, pero su estricta educación y orgullo le impedían reconocerlo abiertamente. Su respuesta siempre fue un recordatorio firme de gratitud y humildad, reprendiendo su envidia o quejas. Sin embargo, en el fondo, se sentía culpable e impotente, cargando en silencio con el peso de su resentimiento. La relación de Mike con su padre se volvió cada vez más tensa. Richard, aunque amoroso, era emocionalmente distante, estricto y exigente. Mike ansiaba calidez y seguridad, pero solo encontraba reglas y obligaciones en casa. Sus inseguridades se convirtieron en amargura silenciosa y resentimiento, enterrados profundamente bajo su comportamiento amable. Entonces ocurrió una tragedia. Richard enfermó, diagnosticado con una enfermedad terminal que devastó su frágil estabilidad. Stacey, que siempre había dependido de la tranquila fortaleza de Richard, de repente se encontró siendo el único pilar de la familia. Lo observaba impotente mientras Richard se deterioraba, con el corazón rompiéndose cada día, pero se mantenía resuelta y estoica. Stacey trabajó incansablemente para manejar los gastos médicos de Richard, a menudo sacrificando el sueño, las comidas e incluso su dignidad al pedir préstamos y apoyo a sus vecinos y amigos. La muerte de Richard fue tranquila, solitaria y llena de arrepentimientos no expresados. Junto a su cama, Stacey lloraba en silencio, sus lágrimas ocultas tras una fachada de fortaleza. Mike, con solo 15 años, observó el fallecimiento de su padre con confusión, culpa y alivio, una mezcla enredada de emociones que lo atormentarían para siempre. Ahora viuda, Stacey sintió una presión aún mayor por mantener el legado de Richard. Sus valores compartidos se convirtieron casi en rituales obsesivos. Cada mañana comenzaba con oración, deberes y recordatorios de disciplina y sacrificio. Sin embargo, en su dolor, la disciplina estricta de Stacey se suavizó ligeramente hacia Mike. Estaba demasiado agotada, emocionalmente exhausta y abrumada para mantener el control rígido que antes tenía. Mike experimentó su primera prueba de libertad, pero tuvo un costo. Comenzó a sentirse sin rumbo y solo, perdido sin las reglas de su padre, y secretamente comenzó a desear escapar de la monótona asfixia de su vida empobrecida.
Al llegar a la adultez, la apariencia y el encanto de Mike florecieron, atrayendo la atención de muchos. Stacy secretamente esperaba que su aspecto y carisma pudieran ayudarlo a alcanzar el éxito en la industria de la moda o el entretenimiento. Parecía una escapatoria plausible de la pobreza, una ruta genuina hacia la comodidad que ambos ansiaban. Con un optimismo cauteloso, apoyaba a Mike mientras él perseguía audiciones, llamados de casting y sesiones de fotos, aunque continuaba advirtiéndole contra la vanidad o comprometer sus principios. Mike abrazó con entusiasmo este nuevo sueño. El brillo y glamour del modelaje lo cautivaron, ofreciéndole un efímero sabor del estilo de vida sofisticado que anhelaba. Pero la desilusión rápidamente eclipsó sus sueños. Repetidos rechazos aplastaron su autoestima, reforzando sentimientos de insuficiencia y fracaso. Stacy observó impotente como Mike se volvía cada vez más retraído y amargado, culpándose a sí mismo, a la pobreza y finalmente a ella por sus sueños no cumplidos. La desesperación pronto se infiltró en la vida diaria de Mike. Con habilidades académicas limitadas, sin talento deportivo y sus sueños de modelaje desvaneciéndose, cayó más en la desesperanza. Stacy reconoció la creciente desesperación de su hijo, pero se sintió impotente para intervenir. Discutían con frecuencia. Sus conversaciones estaban marcadas por los estallidos de ira de Mike, acusaciones y silencios duros. En la soledad de su pequeña y desnuda habitación, los pensamientos de Mike se volvieron más oscuros. Su mente se obsesionó con la idea de escapar. Escapar de la pobreza, de la decepción, de sí mismo. Consumido por esta desesperación, Mike comenzó a aislarse. Apenas salía de su habitación, absorbido por horas de televisión y escapismo en Internet. Stacy notó los cambios, su actitud retraída, el súbito secretismo, pero cada pregunta era recibida con evasivas o reprimendas duras. Su relación se convirtió en un equilibrio frágil, lleno de tensiones y sospechas silenciosas. Una noche, mientras Mike estaba sentado frente a la pequeña pantalla de su laptop, un drama televisivo captó su atención. El protagonista era un joven atractivo que se convirtió en acompañante para hombres gay adinerados y no asimilados. Mike sintió que algo cambiaba profundamente dentro de él. Una claridad retorcida que abría puertas que nunca supo que existían. Por primera vez, vio una oportunidad, aunque prohibida, peligrosa y moralmente ambiguo. Sin embargo, su desesperación ahogó sus miedos y culpas. Mike comenzó a investigar la idea obsesivamente. A través de varios sitios web y foros, descubrió una economía clandestina que prosperaba en secretos, deseos y placeres prohibidos. Le atraía en múltiples niveles, no solo financieramente, sino también como un medio de explorar una verdad oculta sobre sí mismo. Desde la adolescencia, Mike sabía que era gay, un secreto que llevó en silencio y con dolor. Ahora, esta identidad oculta se convirtió en una ventaja oscura, un camino hacia la liberación y la riqueza. Sus primeros pasos vacilantes en este mundo clandestino estaban llenos de emoción y temor. Al contactar un servicio de acompañantes discreto, Mike pronto se encontró programado para su primer encuentro. Un cliente de alto standing en un hotel de lujo cercano. Aunque aprensivo, Mike se convenció de que no había vuelta atrás. El dinero ofrecido era irresistible, prometiendo no solo libertad financiera, sino un escape completo de la pobreza y la vergüenza que lo habían sofocado toda su vida. Mientras se encontraba en el umbral de esta decisión trascendental, Mike sintió una oleada abrumadora de miedo, vergüenza y emoción. Colisionar. En su mente no había alternativa. Este era su único camino. Un camino que no tenía más opción que abrazar completamente. Sin que Mike lo supiera, Stacy, aunque exhausta y preocupada por sus propias sospechas, permanecía dedicada a su hijo, rezando cada noche por su seguridad y bienestar. Pero incluso su amor inquebrantable y disciplina no podían proteger a Mike de las sombras de su pasado, ni podían protegerla a ella de los horrores que pronto llegarían. Mike se paró afuera de la gran entrada del hotel. Su lujoso tamaño lo eclipsaba como un gigante silencioso y abrumador. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. Vestido sencillamente, su ropa delatando su humilde crianza, dudó, con el corazón martillando dolorosamente en su pecho. Tomó una respiración temblorosa, diciéndose a sí mismo que este era el único camino viable hacia adelante. No tenía otra opción. La pobreza lo había atrapado demasiado tiempo. Este era el escape por el que había estado rezando, incluso si venía envuelto en culpa y vergüenza. Lentamente, entró en el elegante vestíbulo, abrumado al instante por las alfombras lujosas, las columnas de mármol y los candelabros relucientes que parecían tesoros alienígenas de otro mundo. El recepcionista lo miró con suspicacia.
pero Mike mencionó rápidamente el número de habitación dado por su misterioso cliente. Sin más preguntas, la recepcionista le indicó amablemente hacia el ascensor, ajena, o quizás indiferente, al conflicto interno de Mike. El viaje hacia arriba se sintió como una eternidad, su reflejo en las paredes espejadas amplificando su ansiedad. Miró su rostro, tan juvenil, pero cargado, y se dio cuenta de que apenas reconocía al muchacho que lo miraba. Con cada piso que pasaba, la duda surgía violentamente dentro de él, susurrando amargas acusaciones, vendiendo tu alma, traicionando a tus padres, tirando tu dignidad. Sin embargo, cada duda fue suprimida a la fuerza por una voz más fuerte y desesperada que le recordaba su nevera vacía en casa, la cara cansada de su madre, las facturas sin pagar apiladas ominosamente junto a su puerta. Al llegar a la habitación, dudó antes de tocar suavemente. Cada golpe se sentía como un clavo siendo clavado en su propio ataúd de moralidad. Momentos después, la puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de negocios de mediana edad, impecablemente vestido con un traje caro. Su colonia era intensa y dominante. El hombre sonrió educadamente, profesionalmente, pero había algo frío y distante en su mirada, como un depredador evaluando a su presa. Mike tragó saliva con dificultad, entrando en la habitación en silencio, con el corazón latiendo rápido, las manos temblando discretamente a sus costados. El empresario se presentó brevemente como el señor Andrew, entregándole a Mike un sobre sin mucha ceremonia. Dentro había un montón de billetes frescos, más dinero del que Mike había visto en meses. A pesar de su corazón acelerado, sintió una oleada de alivio. Dinero, prueba tangible de su valor, su boleto a la libertad. Pero el alivio desapareció tan rápido como apareció cuando Andrew le señaló la cama, dejando claro lo que se esperaba. Mike asintió en silencio, avergonzado de su vacilación, y se movió obedientemente. Mientras se desvestía, se sintió profundamente vulnerable. Su cuerpo joven, delgado y delicado, expuesto bajo la fría mirada de un extraño, le hizo sentir violado incluso antes de que comenzara cualquier contacto físico. Se desconectó mentalmente, retirándose en su mente, separándose del malestar, la humillación y la sutil degradación del acto. Al hacerlo, Mike se convenció de que lo ocurrido era meramente transaccional, un sacrificio necesario para la prosperidad. Cuando terminó, Mike permaneció quieto por un momento, con la mirada fija e inexpresiva en el techo, sintiendo un desapego extraño. Junto a él, Andrew se vistió en silencio, satisfecho e indiferente. Una vez solo de nuevo, Mike se duchó rápidamente, frotándose con fuerza como si intentara borrar el recuerdo de su piel. Pero ni el jabón, ni el agua, ni el frote pudieron eliminar la profunda sensación de vergüenza que ahora persistía dentro de él. Sin embargo, en el momento en que salió al aire libre, aferrando el dinero con fuerza, ocurrió una transformación. La vergüenza dio paso a la emoción y el alivio. Esta sola transacción le había dado más dinero del que Stacy ganaba con meses de trabajo agotador e interminable. Su culpa anterior fue eclipsada temporalmente por un nuevo deseo de más. La embriagadora promesa de una vida mejor parecía susurrar más fuerte que su vergüenza. Los encuentros subsecuentes se volvieron más fáciles. Mike se volvió cada vez más hábil para desprenderse emocionalmente de las experiencias, separándolas en compartimentos ordenados en su mente, transacciones, no interacciones personales. Cada nuevo cliente le proporcionaba una riqueza en aumento, permitiéndole comprar la ropa, los teléfonos y los lujos que antes envidiaba amargamente. Se encontraba atrapado en un ciclo vicioso, cada sueldo adormeciendo aún más su moralidad, facilitando la justificación de sus elecciones. Mike comenzó a reservar múltiples citas diarias, perdiéndose más en este mundo clandestino. Descubrió una confianza sorprendente en su nuevo papel, entendiendo exactamente cómo encantar a sus clientes adinerados, volviéndose hábil para disfrazar su disgusto detrás de cálidas sonrisas y susurros seductores. Su éxito creció exponencialmente, al igual que su cuenta bancaria. En cuestión de semanas, Mike ya no era reconocible como el chico tímido y pobre que solía ser. Ropa de diseñador reemplazó a los jeans de tienda de segunda mano. Relojes caros adornaban su muñeca. Las comidas gourmet se volvieron rutinarias en lugar de ser lujos raros. En casa, Stacy observaba la transformación de Mike con creciente sospecha y preocupación. Su hijo, antes modesto y reservado, ahora regresaba a casa vestido con atuendos llamativos, adornado con joyas y accesorios muy por encima de sus posibilidades económicas. Stacy confrontó a Mike repetidamente, exigiendo explicaciones por la repentina afluencia de riqueza. Mike mentía sin esfuerzo, inventando un trabajo en una tienda lejana, cuya dirección mantenía deliberadamente vaga. Las sospechas de Stacy se profundizaron. Su instinto maternal gritaba advertencias que no podía ignorar. Mike, sin embargo,
cegado por la prosperidad, desestimó las preocupaciones de su madre. Incluso resentía su interferencia. Las preguntas de Stacy ya no eran expresiones de amor, sino barreras para su recién encontrada libertad. Su relación se deterioró rápidamente, con conversaciones que se convertían en amargas discusiones. Stacy se sentía irremediablemente distanciada de su hijo, lamentando la pérdida del niño que había criado con tanto cuidado. Ajeno al tormento de Stacy, Mike continuó con su trabajo de escort, llevando los límites aún más lejos. Se volvió imprudente, atendiendo a 2 clientes simultáneamente, llevándose a sí mismo emocional y físicamente más allá de límites que nunca supo que existían. Cada límite cruzado se sentía más fácil. Cada compromiso moral se justificaba con recompensas materiales, permitiendo que el dinero, el lujo y la comodidad silenciaran los susurros de su conciencia, enterrando su vergüenza más profundamente bajo capas de negación y racionalización. Sin embargo, tarde en la noche, en momentos de soledad, las verdaderas emociones de Mike emergían dolorosamente. Solo en su habitación, a menudo se quedaba mirando fijamente su reflejo, notando cómo sus ojos se habían vuelto más fríos, más vacíos, desprovistos de inocencia. A veces lloraba en silencio, lamentando la pérdida de su dignidad, sintiéndose atrapado, preguntándose si ya había perdido demasiado como para alguna vez poder regresar. Mientras tanto, las preocupaciones de Stacy se convirtieron en una paranoia total. Las noches en vela se volvieron rutina mientras lidiaba con la ansiedad, la sospecha y el instinto materno. Secretamente registró las pertenencias de Mike, descubriendo relojes caros, ropa de diseñador y pilas de dinero en efectivo ocultas, demasiado grandes para ser justificadas por cualquier normal medios. Su corazón se hundió mientras su imaginación se llenaba de posibilidades horribles. Drogas, crimen, robo. Los temores la atormentaban implacablemente, negándole cualquier paz. Decidida a descubrir la verdad, Stacy decidió seguir a Mike en secreto. Su corazón dolía de miedo y tristeza ante la necesidad de espiar a su propio hijo. Pero su instinto maternal superó toda duda. Al día siguiente, siguió a Mike discretamente, sus pasos cautelosos, el corazón latiendo dolorosamente. Observó, conmocionada y profundamente perturbada, mientras él entraba en un hotel lujoso, que ella nunca podría soñar con pagar. Parada fuera de la habitación del hotel, Stacy dudó, esforzándose por escuchar a través de las paredes delgadas, los sonidos que finalmente le llegaron. Suaves murmullos, movimientos, intercambios apagados, confirmaron sus peores temores. Luchaba internamente. Cada fibra moral de su cuerpo se rebelaba contra lo que ahora sospechaba que su hijo se había involucrado. Pero antes de confrontarlo, necesitaba pruebas, evidencia irrefutable para enfrentar a su hijo. Retirándose silenciosamente, la mente de Stacy se aceleró salvajemente, con el corazón roto por lo que su hijo podría haber llegado a ser. Mike continuaba su doble vida, inconsciente de que su mundo estaba a punto de colisionar dramáticamente con la desesperada investigación de su madre. Cada nuevo día sumía a Mike más en la oscuridad, alejándolo del chico que una vez fue. Sin embargo, cegado por la codicia y la desesperación, no se daba cuenta de que su vida se dirigía peligrosamente hacia un desenlace catastrófico, uno para el cual no estaba en absoluto preparado. La mañana estaba inusualmente tranquila, el tipo de calma que envolvía a Stacy como una niebla asfixiante. Apenas había dormido la noche anterior. Su corazón estaba demasiado pesado con sospechas, su mente demasiado llena de pensamientos inquietantes. El peso de lo que había visto el día anterior, Mike entrando en ese hotel de lujo, colgaba en su pecho como una piedra. Apenas podía mirarlo a los ojos cuando llegó tarde a casa, vistiendo otra camisa cara, que sabía que no podía permitirse honestamente. La saludó casualmente, incluso dejando un suave beso en su mejilla, como solía hacer de niño. Pero Stacy no respondió, solo lo miraba, atormentada por un grito silencioso que no salía de su garganta. Mike no se dio cuenta. Ya nunca se daba cuenta. Estaba demasiado ocupado admirando su reflejo en la pantalla de su teléfono, enviando mensajes a alguien, sonriendo para sí mismo. Esa noche, Stacy se sentó en la mesa del comedor mucho después de que él se hubiera ido a la cama. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el tenue parpadeo de una vela sobre la mesa y el ruido de un ventilador distante girando perezosamente sobre su cabeza. Su té se había enfriado. Sus manos estaban fuertemente apretadas alrededor de la taza. Una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué le pasó a mi hijo? Se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente mientras caminaba hacia su habitación. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Solo el zumbido del refrigerador y el suave crujir de las tablas del suelo bajo su peso. Se detuvo ante su puerta, su mano suspendida sobre la perilla. Por un momento, sintió vergüenza. ¿Realmente iba a espiar a su hijo? Pero algo más profundo la impulsó hacia adelante. Algo primitivo. El miedo de una madre que siente a su hijo deslizarse entre sus dedos hacia la oscuridad. Sus dedos se cerraron alrededor del pomo de la puerta, girándolo lentamente.
La puerta se abrió con un chirrido. Adentro, la habitación estaba tenuemente iluminada por la luz de la luna, que entraba a través de las cortinas. La laptop de Mike estaba abierta pero inactiva. Su cama estaba desordenada. Había una bolsa abierta al lado de la cómoda. Se agachó junto a ella, sus manos temblando ligeramente mientras comenzaba a abrirla. Lo que encontró dentro hizo que su cuerpo se quedara rígido. Paquetes de dinero, pilas ordenadas de billetes de alta denominación. Tocó uno para asegurarse de que era real. Lo era. Más dinero en efectivo del que ella y su difunto esposo habían ganado en los últimos 5 años juntos. Escondidos debajo del dinero en efectivo había relojes de diseñador, gafas de sol caras, y una pequeña bolsa de terciopelo que contenía cadenas y anillos de oro. Se sintió nauseabunda. Esto no era el sueldo de un trabajo en una tienda. Esto no era su hijo haciendo entregas o sirviendo mesas. Esto era dinero sucio, el tipo que hacía desaparecer a las personas, el tipo que arruinaba familias. Su respiración se volvió superficial. Su cabeza empezó a dar vueltas. Tropezó hacia atrás, derribando un libro de la mesa. Mike se movió en la cama, pero no se despertó. Ella se quedó inmóvil por un momento, observándolo dormir plácidamente, inocentemente, como el niño que solía ser. Sintió que su corazón dolía con amor y traición. A la mañana siguiente, ella fingió que todo estaba normal. Preparó el desayuno, incluso empacó su bolsa, sonriendo levemente cuando él pasó por su lado. Pero en el fondo, ya había tomado su decisión. Hoy lo seguiría de nuevo, no solo para observar, sino para atraparlo. Esperó afuera del hotel otra vez, parada al otro lado de la calle con un abrigo largo, su bufanda subida hasta la nariz, gafas oscuras ocultando sus ojos hinchados. Los minutos pasaban como horas. Sus manos estaban apretadas dentro de los bolsillos de su abrigo. Luego lo vio. Mike emergió del coche con una gracia casual, vestido con una ajustada camisa negra, vaqueros ajustados y su reloj caro brillando al sol. No la vio. Entró al hotel con confianza, sacando su teléfono para verificar el número de habitación que le habían enviado. El estómago de Stacy se revolvió. Cruzó la calle lentamente, cada paso resonando con los latidos de su corazón. Cuando entró al hotel, el aire estaba cargado de perfume y riqueza. Observó al recepcionista mirarla brevemente, pero no dijo nada. Tal vez parecía la esposa envejecida de alguien. Tal vez parecía inofensiva, pero no lo era. Subió sola en el ascensor. El silencio de ese trayecto era enloquecedor. Su reflejo temblaba. Podía oír su propio latido en los oídos. Sus manos temblaban. Llegó a la puerta por donde Mike había entrado minutos antes. Habitación 507. Se quedó allí inmóvil, su mano flotando a centímetros del picaporte. Puso su oído en la puerta. Lo que oyó era débil pero inconfundible. Suaves gemidos, susurros, el chirrido de un marco de cama. Risas. Retrocedió. Su corazón se rompía. Su mente se quedó en blanco. Su visión se nubló. Agarró la manija, girándola en un movimiento rápido. Para su sorpresa, la puerta se abrió. No había estado bien cerrada. Lo que vio adentro nunca la dejaría. Allí, en la lujosa cama del hotel, su hijo, su único hijo, estaba completamente desnudo, entre 2 hombres mayores. Ambos hombres también estaban desnudos. Uno tenía su mano alrededor de la cintura de Mike. El otro estaba besándole el cuello. Mike se congeló cuando la vio. «¡Mamá!», jadeó horrorizado. Los otros 2 hombres se pusieron nerviosos. Buscaban desesperadamente su ropa. La boca de Stacy quedó abierta. No podía hablar. Sus manos temblaban violentamente. El rostro de su hijo se puso pálido. «¿Tú estás...? ¿Qué estás haciendo?», balbuceó con la voz entrecortada. Mike se cubrió, dando un paso adelante. «Mamá, por favor». Ella retrocedió. «¿Estás acostándote con hombres? ¿Hombres ricos? ¿Vendiendo tu cuerpo? ¿En una habitación de hotel?». Su voz se vuelve aguda. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes cuánto has avergonzado a tu padre? ¿A mí? ¿A esta familia?». Los ojos de Mike se llenaron de lágrimas. «No tuve elección. Necesitaba dinero. Intenté todo lo demás. Y soy gay. Siempre lo he sido. No quería hacerte daño». Stacy se desplomó en la silla junto a la puerta, enterrando su cara en las manos. «No, no, esto no puede ser real. Mi hijo no es un prostituto. Mi hijo no es... Este no es el niño que crié». Uno de los clientes, un hombre mayor con bigote, intentó hablar. «Señora, lo sentimos, pero esto es entre usted y su hijo. No somos criminales. Solo somos...». Stacy levantó la vista lentamente, con los ojos desorbitados. «Estás durmiendo con mi hijo. Tienes edad para ser su padre. ¿Qué clase de hombre eres?». El hombre levantó las manos. Por favor, calmémonos.
Los ojos de Stacy se fijaron en algo sobre la mesa lateral. Una pistola. Una pistola negra y pulida. La cogió sin pensar. ¡Oye! Gritó el oficial cliente, extendiendo la mano hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Levantó la pistola y apretó el gatillo. ¡Clic! El seguro estaba puesto. Los hombres gritaron, agachándose detrás de la cama. Mike gritó. ¡Mamá! ¡No! ¡Detente! Sus dedos tropezaron con el seguro, desbloqueándolo como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. El sonido del seguro desactivándose resonó en la habitación como una campana de muerte. Antes de que alguien pudiera detenerla, apretó el gatillo de nuevo. En ese momento, el disparo se efectuó. La bala alcanzó al oficial cliente directamente en el pecho. Se desplomó instantáneamente, los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La sangre comenzando a brotar de su pecho, mientras su cuerpo se estremecía violentamente. La sala estalló en caos. El segundo hombre intentó correr hacia la puerta. Stacy se volvió hacia él, su voz llena de furia. «Acostándote con un chico lo suficientemente joven como para ser tu nieto», gruñó. «Te mereces morir». Otro disparo. Otro cuerpo cayó. Mike se quedó paralizado, congelado de horror. «Mamá, por favor», sollozó. «Por favor, detente. Los has matado. Solo déjame vivir. Cambiaré, lo juro. Haré que esto desaparezca. Por favor». Ella se volvió hacia él, temblando, con la pistola aún levantada. «Rompiste cada regla, cada valor por los que vivía tu padre. Despedazaste esta familia. Sacrifiqué todo por ti, todo». Se acercó más, lágrimas rodando por su rostro. «Mamá, lo siento. No sabía qué más hacer». Stacy sollozó. Sus brazos cayeron. Por un momento, parecía que iba a colapsar, pero luego levantó el arma de nuevo. «Eres mi hijo, pero no mereces serlo». Apretó el gatillo una última vez. Mike jadeó cuando la bala lo alcanzó, tambaleándose hacia atrás hasta que se desplomó contra la pared. La sangre se extendió por su pecho. La miró por última vez. «Lo siento, mamá». Luego sus ojos se apagaron. Ella dejó caer el arma. Sus gritos llenaron la habitación. En el pasillo, los huéspedes del hotel que habían escuchado los disparos ya habían llamado a la policía. En cuestión de minutos, las sirenas sonaron afuera. Los oficiales irrumpieron por la puerta, armas en alto. Stacy no resistió. Levantó las manos, temblando, con el rostro empapado en lágrimas. «Mi hijo», susurró. «Mi bebé». Los oficiales la sacaron a rastras. La masacre había terminado, pero la historia solo había comenzado. La comisaría estaba fría, estéril y silenciosa. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban ligeramente, iluminando las paredes vacías y sin emociones. Stacy se sentó en la pequeña y gris sala de interrogatorios, con las muñecas esposadas firmemente a la mesa de metal fría. Miraba sus manos manchadas de sangre, temblando incontrolablemente. Su mente repetía todo en un cruel bucle interminable. La habitación del hotel, los disparos, el rostro de Mike antes de morir, susurrando. «Lo siento, mamá». Quería gritar. Quería arrancarse el corazón para detener el dolor insoportable que le consumía el pecho. Pero no quedaba nada por lo que gritar, ni lágrimas para derramar. Solo un vacío interminable y hueco. Pasaron horas antes de que entrara el detective. Era un hombre de semblante severo, de unos 50 años, endurecido por años de tratar con criminales. Pero incluso él dudó cuando vio a la madre devastada sentada frente a él. Había visto asesinos antes, a sangre fría, calculadores, sin remordimientos. Stacy no encajaba en la imagen. Estaba rota, aplastada bajo el peso insoportable de sus acciones. Él se sentó despacio, colocando una grabadora sobre la mesa. «Stacy Williams, ¿entiendes por qué estás aquí?», asintió débilmente. «¿Me dirás qué sucedió?» «Todo, desde el principio». Su voz era un susurro, hueco, distante, tembloroso. Pero habló, y durante las siguientes 3 horas, desahogó su corazón. Habló de Richard, su difunto esposo, de los valores sobre los que construyeron su hogar, de las dificultades de criar a Mike sola. Habló de la pobreza, lucha, la humillación de ver cómo su hijo resentía la vida en la que estaban atrapados. Habló del día en que encontró la bolsa de dinero, de cómo su corazón se rompió al saber que su hijo vivía una vida de engaño. Y luego les contó todo sobre el hotel, siguiéndolo, escuchando los sonidos, entrando, viendo lo inimaginable. «No fui allí para herir a nadie», sollozó. «Yo solo quería respuestas. Quería salvarlo, a mi bebé, mi único hijo». Pero el horror era demasiado grande, la traición demasiado profunda. Su mente se quebró. Ver a Mike en esa posición vulnerable y vergonzosa había roto algo dentro de ella.
La pistola sobre la mesa era una tentación y un juicio a la vez. El detective escuchó en silencio, sin interrupciones, sin acusaciones. Cuando ella terminó, él se reclinó, frotándose las sienes. Stacy suspiró, con la voz pesada. Esto es una de las cosas más trágicas que he oído, pero entiendes las consecuencias de lo que hiciste, ¿verdad? Asintió lentamente. Estoy lista. Lo merezco. Cualquiera que sea el castigo. El juicio que siguió fue una sensación mediática. Los medios de comunicación se agolpaban fuera de la sala del tribunal. Los titulares gritaban: Madre masacra a su hijo y clientes en hotel. Sensacionalistas y fríos. Pero dentro de la sala del tribunal, la realidad era mucho más trágica. Stacy estaba sentada sola, pareciendo un fantasma de lo que fue. Delgada, pálida, sin vida. Su abogado, asignado por el Estado, argumentó que los asesinatos fueron un crimen pasional, nacido de un trauma emocional y un colapso psicológico. Sin embargo, la fiscalía la pintó como una peligrosa justiciera, alguien que tomó la justicia por su mano y cometió en sangre fría asesinato. Se llamaron testigos, personal del hotel, vecinos, incluso amigos de Mike, que sospechaban de su vida secreta. La evidencia era abrumadora. El dinero en su habitación, los mensajes en su teléfono, la pistola registrada a una de las víctimas. Cuando llamaron a Stacy al estrado, la sala del tribunal quedó en silencio. Habló en voz baja, admitiendo abiertamente su culpabilidad, sin negar nada, solo mostrando remordimiento. Maté a mi hijo, susurró, con lágrimas cayendo silenciosamente. Y llevaré esa carga hasta que muera. No pasará un día sin que desee deshacer lo que hice. Pero no hay vuelta atrás. Lo perdí el día que eligió esa vida, y me perdí a mí misma el día que apreté el gatillo. La sala del tribunal estaba dividida. Algunos lloraban por ella, otros la miraban con odio. Pero la ley era la ley. Stacy fue sentenciada a prisión de por vida. Las palabras finales del juez resonaban en sus oídos. Lo suyo es una tragedia que desafía las palabras, pero este tribunal no puede condonar el asesinato, sin importar el motivo. En la cárcel, Stacy se convirtió en un cascarón vacío. Rechazaba a los visitantes. Pasaba sus días mirando las paredes grises de su celda, reviviendo recuerdos de un pasado más feliz. Mike de niño, riendo en el patio, sus pequeñas manos agarrándolas de ella, sus preguntas inocentes, sus sueños de ser alguien importante. A menudo se susurraba a sí misma: te fallé, Richard, fallé a nuestro hijo. Pasaron los años. El mundo siguió adelante, pero Stacy permaneció congelada en el tiempo, prisionera no solo del Estado, sino de su propia culpa aplastante. Su historia se convirtió en una oscura leyenda, un recordatorio trágico de cómo la pobreza, los secretos y la desesperación podían destruir incluso a las familias más íntegras. En raros momentos de claridad, Stacy miraba las paredes de la prisión y murmuraba: si pudiera volver atrás en el tiempo, lo abrazaría más fuerte. Le diría que lo quiero más. Y nunca, nunca lo dejaría ir por ese camino. Pero todo lo que tenía ahora eran fantasmas. Y los fantasmas nunca se van. La historia de Stacy perduraría para siempre, como un eco trágico, en los rincones de su pequeño, olvidado, vecindario. La gente hablaba de ella no con odio, sino con tristeza. La tristeza reservada para historias que nunca debieron suceder. Su casa, que una vez estuvo llena de sueños modestos y oraciones silenciosas, estaba vacía. Un monumento en descomposición a los valores perdidos y al amor destrozado. Las paredes que alguna vez resonaron con risas, ahora estaban silenciosas, vacías por el tiempo y el arrepentimiento. La tumba de Mike estaba al lado de la de su padre, Richard, en un cementerio tranquilo en las afueras del pueblo. No había flores ni visitantes. Solo el viento susurraba sobre las piedras. Historias de inocencia perdida, decisiones tomadas con desesperación, y una madre que amó demasiado y se rompió profundamente. Al final, Stacy se convirtió en una advertencia, no de maldad, sino de cómo el amor, cuando se retuerce por el miedo, la vergüenza y la desesperación, puede convertirse en su propia forma de destrucción. Algunas heridas nunca sanan, algunos errores viven para siempre, y algunas historias no se escriben en libros, sino en cicatrices en el alma.